Bueno, vamos a empezar esta clase. Ahora vamos a ver el amplificador operacional. Es el siguiente tema o capítulo del temario. El amplificador operacional es, se puede decir que una continuación del tema anterior, en donde abordamos a los amplificadores a bloques. Y como ya los vimos a bloques, podemos continuar con un dispositivo que también se trabaja como si fuera un bloque, y este es el amplificador operacional. En el capítulo anterior les comentaba que un amplificador se simboliza con un triangulito, terminal de entrada, terminal de salida. Ustedes ven aquí que este es el voltaje VI de input, voltaje de entrada, VO de output, voltaje de salida. El voltaje de salida va a ser una reproducción del voltaje de entrada, pero magnificado en esta cantidad, AB, la ganancia en voltaje. Este es un número que va a multiplicar la entrada y es lo que va a salir, ¿sí? Así que nosotros aquí tendríamos un B0 que es AB por BI. ¿Sí? La ecuación que rige a este amplificador. Si nosotros hacemos la gráfica del voltaje que sale en el eje vertical y voltaje que entra en el eje horizontal, pensando en un amplificador ideal que no tiene problemas, sería una línea recta indefinida que se puede ir al infinito positivo o al infinito negativo, con la misma pendiente siempre. Esa pendiente pues sería precisamente la ganancia en voltaje. Y es una pendiente que puede ser, esta ganancia, que puede ser menor a 1 o mayor a 1. ¿Sí? O sea, puede ser una pendiente que tenga, si es menor a 1 va a tener un ángulo aquí con respecto al eje horizontal, un ángulo menor a 45 grados. Pero si tiene una ganancia de 1, si esto vale 1 exactamente, de manera que lo que sale es lo mismo que entra, entonces la pendiente tendría un ángulo de 45 grados. El ángulo que se formaría aquí sería 45 grados. Si la ganancia fuera mayor a 1, o sea, lo que sale es más grande que lo que entra, perdón, y si lo que sale es más grande que lo que entra, entonces sería como se ve aquí. Tiene un ángulo mayor a 45 grados. A este gráfico se le llama la función de transferencia. ¿Sí? Al gráfico de lo que sale contra lo que entra. Aquí tendríamos un ejemplo de un amplificador en donde lo que sale y lo que entra está en fase. Por eso tiene pendiente positiva. O sea, si la entrada es así, la salida es así. Está en fase. Cuando la entrada sea positiva, la salida es positiva. Cuando la entrada sea negativa, la salida es negativa. Abajo tenemos un amplificador que también se simboliza por un triangulito, también indica voltaje de entrada, voltaje de salida, pero el factor de amplificación, o sea, la cantidad de veces que se aumenta la entrada, que se aumenta la entrada y la vemos en la salida, esta cantidad lleva agregado un signo menos. Este signo menos significa que la señal que entra se va a ver invertida, desfasada 180 grados. Esta respecto a esta está desfasada 180 grados. Cuando acá es positiva, acá es negativa. Cuando acá es negativa, acá es positiva. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos el trazo de la función de transferencia, o sea, B0 contra BI, ahora la recta ya no va a ser con pendiente positiva,
sino que va a ser con pendiente negativa, así como la tenemos aquí. Esa pendiente negativa es resultado de este signo menos que lleva agregada la ganancia. ¿Sí? Entonces el voltaje de salida tiene esta ecuación. ¿Sí? B0 es menos AB por BI. AB puede ser un número cualquiera, o sea, es la ganancia con la que se diseñó el amplificador. Puede ser 10, por ejemplo, menos 10 veces el voltaje que entra. O sea, lo que sale es 10 veces, lo que sale es 10 veces lo que entra, pero invertido en fase. Por eso me da negativo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos amplificadores con una entrada, una salida. Su función de transferencia en uno es pendiente positiva si la salida está en fase con lo que entra, en el otro es pendiente negativa si la salida está desfasada respecto a lo que entra, 180 grados. ¿Sí? Bueno, no se indica la alimentación, las fuentes que alimentan al amplificador, que le dan la capacidad de procesar la señal y hacerla más grande. No están indicadas ahí, pero debemos entender que existen, que ahí están presentes. ¿Sí? Que un amplificador normalmente tiene dos fuentes o una sola fuente, aquí, aplicadas aquí y acá, como lo llegué a explicar en clases anteriores. ¿Sí? Las terminales de alimentación. Normalmente estas no se muestran, pero se entiende que ahí están. Las terminales de alimentación o polarización, como también se le conoce. Muchas veces nos dicen polariza el amplificador. Polarizar es alimentarlo. ¿Sí? Cuando nosotros encendemos la televisión, el estéreo, un radio, cualquier aparato, lo conectamos a la toma de corriente, lo estamos polarizando en ese momento. Estamos haciendo que los amplificadores que hay dentro se polaricen y se preparen a trabajar con la señal de información que van a captar, sonido. ¿Sí? Bueno, entonces son amplificadores de una sola entrada. Vamos ahora a pasar con el amplificador operacional. ¿Sí? ¿Cuál es el símbolo que tiene un amplificador operacional? Nos vamos aquí al pizarrón. Bueno, ahí ven ustedes que el símbolo de un amplificador operacional ya no tiene una sola entrada, tiene dos entradas. Y como son dos entradas, pues hay que diferenciarlas. Una de ellas lleva un signo menos, la otra un signo más. Y tiene una sola salida, como en los amplificadores anteriores. Tiene una sola salida, pero tiene dos entradas. ¿Sí? Este amplificador se llama amplificador operacional. También se le podría mencionar como amplificador de diferencia. ¿Sí? Amplificador de diferencia. Porque ¿cuál es en esencia la función que hace? ¿Sí? Aquí dentro hay una ganancia de amplificación. Igual, una ganancia A. Ahí está. Le pongo A, la ganancia. Este amplificador lo que hace es la siguiente operación. Si ustedes observan, hace la diferencia de los voltajes que se están aplicando. Y luego los amplifica. Los multiplica por una constante o una ganancia A. Esta ganancia A, como no lleva un signo menos fuera, pues es positiva. ¿Sí? Aquí es un número positivo.
pero el hecho de que tenga dos voltajes de entrada nos da la posibilidad de que su función de transferencia pueda ser de los dos tipos. O sea, pueda ser con pendiente positiva o con pendiente negativa. ¿Sí? Tiene dos voltajes de entrada. Los dos voltajes que entran son con respecto a tierra. Aquí solamente se está ilustrando dónde se aplica el voltaje, pero el voltaje en su terminal negativa está referido o conectado a tierra. Voy a borrar esta parte, estos ejes, para ilustrar esa cuestión. O sea, dentro del amplificador no existe la tierra. La tierra nosotros se la implementamos por fuera. Establecemos nuestra referencia. Hagan de cuenta como nosotros aquí, cada uno en su casa, en la instalación eléctrica, establecimos una tierra. ¿Cuál es la tierra? Pues la varilla de cobre que se enclava al piso en la entrada de las casas donde se hace la instalación eléctrica. Y esa varilla considera a la tierra física, al piso, como la tierra de la instalación eléctrica. Es la referencia. Cualquier voltaje que se aplique debe ir referido a esa tierra física. Aquí igual, o sea, por fuera del amplificador marcamos una tierra y entonces cada uno de estos voltajes está referido acá. Por ejemplo, este voltaje, si yo lo aplico aquí, lo refiero o lo conecto a tierra. En su terminal negativa va a tierra. ¿Sí? Este voltaje, yo le doy el nombre que a mí se me antoje. ¿Sí? Le puedo llamar B1 o B2. A ver, tantito así, más o menos, ¿no? Así, así. Le puedo llamar B1 o B2 o BA o BB, como sea, ¿no? O le puedo llamar nada más E más, una E y un más, o sea, la letra que yo quiera. El chiste es que yo sepa que esa letra para mí significa voltaje. O le puedo llamar como le llamé en el pizarrón, o como le estaba ahorita, la letra, ¿no? Simplemente digo, esto es, por ejemplo, B más, para seguir con esta notación. Y entonces acá puedo poner otra fuente, igual, referida a tierra, y esta sería B menos. De la misma forma, el voltaje de salida lo mido con respecto a mi tierra física. O sea, de aquí a acá está B0. ¿Sí? Y ese es mi circuito solito, el amplificador con dos voltajes aplicados a la entrada. Si uno de estos dos voltajes yo lo elimino, lo mando a tierra o lo cancelo, lo hago cero, voy a tener un amplificador ya sea con función de transferencia dependiente positiva o función de transferencia dependiente negativa. Por ejemplo, si yo digo que B menos es 0, entonces lo que estaría haciendo es poner aquí en realidad un corto. Esto es esto. Y entonces, como solo está entrando esto, la ecuación de B0, que es A por
B más menos B menos se convierte solo en A, B más. Su función de transferencia B0 y la entrada B más es así. Es una función con pendiente positiva. Esta pendiente es esta ganancia. ¿Sí? La ganancia del amplificador es la pendiente. Pendiente igual a A. Y estoy en la misma situación que veíamos acá. En esta situación estoy. ¿Sí? El otro caso sería, ¿qué tal si en vez de esto, ahora digo que es B más? Si B más, pongo aquí B más, es 0. Si B más es 0, ¿qué tengo ahora? Quiere decir que esta condición hace que aquí haya un corto y acá tenga la fuente de voltaje. En ese momento, esta ecuación se convierte en menos A por B menos, porque esta letra se va. Así que ya no tengo esto. Ahora, este negativo hace que la salida, la función de transferencia, la recta, sea así. Bueno, sea con pendiente negativa, lo que es este caso. Así que este circuito nos da la oportunidad de llegar a tener amplificadores inversores o amplificadores no inversores, dependiendo de dónde apliquemos la señal. Si la señal aplico a la terminal negativa, como en este caso, se vuelve un inversor. O sea, esta señal puede ser una señal así. Y por acá voy a obtener algo así. Es un inversor. ¿Sí? Por eso es la función así. En el caso anterior, donde el voltaje B más estaba presente y este se hizo 0, pues la función fue así, ¿no? Lo teníamos así, inclinado de esta forma. En ese momento, con esta pendiente, la salida estaba en fase con la entrada. Tenía una forma como esta, así, ¿no? Así que depende, si aplicamos la señal a la terminal positiva, va a salir en fase. Si aplicamos la señal a la terminal negativa, va a salir invertida. Y si tengo las dos señales, así como está, entonces solo se rige por esa ecuación, ¿sí? Pero la función de transferencia va a tener pendiente positiva o pendiente negativa dependiendo de esta diferencia. Si esta diferencia se vuelve positiva, su pendiente va a ser positiva en la función de transferencia. Si esta diferencia se hace negativa, su pendiente en la función de transferencia va a ser negativa. Porque este menos que se va a producir aquí se va a agregar a la ganancia. ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero es que nuestro amplificador es un amplificador de diferencia. Hace primero la diferencia y luego amplifica. Al tener un amplificador de diferencia, este circuito tiene una alta capacidad
de rechazar voltajes iguales. O sea, si B más igual a B menos, pero no tienen por qué ser cero, son simplemente voltajes diferentes a cero, pero son iguales. Si son iguales y son diferentes a cero, entonces el voltaje de salida, vale cero. ¿Sí? La flechita quiere decir entonces, si B más igual a B menos es cero, entonces el voltaje de salida vale cero. Quiere decir que el amplificador operacional, o en inglés operational amplifier, que sería op-amp, ¿sí? El op-amp, amplificador operacional, rechaza los voltajes comunes o iguales, ¿sí? Que son lo mismo. Si son comunes es que son iguales, ¿no? El op-amp rechaza los voltajes comunes. Quiere decir que su ganancia para voltajes iguales en realidad vale cero. O sea, A se convertiría en una ganancia que se llama ACM. Esto es modo común, ¿sí? Y voy a acercar la cámara para que se vea lo que estoy escribiendo. Ahí, ¿sí? Modo común. La ganancia en modo común cuando los dos son iguales. En cambio, cuando meto voltajes diferentes, hay una diferencia. Los voltajes ya no son comunes. Cuando estos dos voltajes son diferentes, pues ya no son comunes, ¿verdad? Entonces, en ese momento esta ganancia sí se hace presente, porque va a amplificar la resta. Y en ese momento la ganancia toma otro nombre. Así que voy acá. Si B menos es diferente a B más y diferentes a cero, no son cero, entonces B0 es la ganancia por B más menos B menos, lo que resulte. Y B menos con B más son voltajes no comunes. Entonces el op-amp amplifica la diferencia y la ganancia se llama
a D. ¿Sí? Pero me falta un detalle acá en esta parte. ¿Sí? Aquí puse que el operacional rechaza los voltajes comunes o iguales. Y en ese momento la ganancia se considera aquí que vale 0. O sea, no hay ganancia. Quiere decir que estos voltajes no se amplificaron, se multiplicaron por 0 y sale 0, ¿no? Así se puede interpretar. Como que los voltajes entraron, se multiplicaron por 0 y salieron 0. En cambio acá, si son diferentes, se interpretan como que la ganancia se hizo presente y los amplificó, pero en realidad pues amplificó la diferencia. Como amplificó la diferencia, se le pone la D de diferencial. Esto viene de la palabra diferencial en inglés. Entonces, el operacional es un amplificador de diferencia que rechaza voltajes iguales, voltajes en modo común, si lo uso solito, y acepta voltajes distintos, y entonces hace notar su ganancia en ese momento. Bueno, cuando nosotros usamos el amplificador operacional, trabajar con él es en realidad muy sencillo, no es difícil, como lo van a ver enseguida. No es difícil, ¿sí? Se hacen diseños de una manera fácil y los resultados teóricos que obtenemos se acercan muchísimo, los resultados experimentales, mejor dicho, se acercan mucho a los teóricos, son casi idénticos, porque es un amplificador que se acerca mucho a lo ideal. Cada vez más los fabricantes hacen amplificadores más cercanos a lo ideal, ¿sí? Pero vamos a aclarar quién es el amplificador operacional, ¿sí? Bueno, entonces recuerden, sus diseños son fáciles y se acercan a la teoría, a diferencia de cuando usamos transistores, que es más difícil que los resultados se acerquen a la teoría, pero sí se logran acercar a la teoría, pero no como le hace un amplificador operacional. El amplificador operacional es casi, se puede decir que es muy preciso, ¿sí? Entonces, el op-amp es un circuito integrado. Lo pongo así, circuito integrado. Hay circuitos integrados que contienen un solo amplificador, hay circuitos integrados que contienen 2, o circuitos integrados que contienen 4 operacionales dentro de ellos, del integrado, ¿sí? Entonces el op-amp es un circuito integrado. Por ejemplo, todos los circuitos integrados tienen un código que les da el fabricante, que está de acuerdo a la función que desempeñan. Los circuitos integrados digitales tienen un código muy específico. Los circuitos integrados analógicos, que son estos, tienen otro código diferente. Además, hay empresas que se dedican a puro circuito analógico, hay otras que se dedican a puro circuito digital y hay empresas que se dedican a ambos ramos. El operacional es un circuito integrado. Por ejemplo, un integrado como el TL081 es un integrado hecho por una empresa que se llama Texas Instrument, por eso la T, ¿sí? Texas
Instrument. Ustedes la pueden buscar en internet y van a encontrar que tiene un montón de información. Les da información de todos los componentes que fabrica, les da información de aplicaciones de sus componentes y les da incluso información de no solo de las componentes que hace, sino hace también equipos ya industriales para usarse en empresas. Esta empresa TL081 es un integrado de estos. Tiene cuatro terminales. No, perdón, me equivoqué. 8 terminales o pines que se dice. Pero tiene un solo operacional. Este otro TL082 también es del mismo fabricante. Tiene 8 pines, 8 patitas, pero contiene 2 operacionales. O este otro integrado tiene 16 pines y 4 op-amps. ¿Sí? Entonces, hay integrados de un solo operacional. Aquí dice un operacional. Coincide con esto, o sea, este 2 pues tiene 2 operacionales. Este 4 se refiere a que tiene 4 operacionales. Hay un integrado que se usa mucho en la universidad desde que empezó a fabricar estos circuitos y que no ha dejado de ser popular. Además es el más barato de todos. Es el 741. Lo podemos encontrar así como LM741 o MUA 741, o tiene otros. Estas letras dependen del fabricante que lo hace. Lo hacen muchos fabricantes, a diferencia del TL081 que solo lo hace este fabricante. Este lo hacen varios fabricantes porque fue el primero y se popularizó mucho y fue tan popular que varios fabricantes se dedicaron a hacerlo. Seguramente compraron los derechos de autor o pagaron por los derechos de autor y fabricaron sus propios integrados. Todos ellos terminan igual, 741, 741. Y no importa que empiecen con LM o MUA o otras letras, es el mismo integrado. LM es de un fabricante que se llama, este fabricante se llama, por acá, National Semiconductor. Este otro es otro fabricante que se llama se alcanza a ver, voy a bajar la cámara. ¿Sí?
Ahí tienen como estas letras LM se refiere a un fabricante que se llama National Semiconductor. ¿Sí? Ahí están. ¿Sí? National Semiconductor. Aquí está este National. Este es una L. National Semiconductor. Y este otro MUA es de la Fairchild Semiconductor. Todos ellos son fabricantes de semiconductores o circuitos integrados. Este circuito les va a mostrar uno que tengo aquí. Tengo muchos, pero tomé uno nada más, ¿no? A ver si lo alcanzan a ver. Bueno, aquí lo tienen en la palma de mi mano. El integrado. Ahí está. Tiene 4 pines de un lado, 4 patitas y 4 del otro lado. Es un 741. El TL081 es exactamente igual, del mismo tamaño, la misma forma. El número del integrado está aquí. A ver si se alcanza a apreciar. A ver si lo enfoca la cámara, porque aquí la cámara es caprichosa, lo hace cuando quiere. A ver, un tantito para allá. No enfoca el código, las letras, no tiene ese interés y no sé cómo hacerlo. Mire, ahí más o menos se alcanza a ver. Ven arriba que dice MUA 741CP, y tiene ahí el sello de la empresa en medio. No se alcanza a ver cómo es. Y está hecho en Brasil, abajo dice de dónde lo fabricaron, en Brasil. ¿Sí? Este es el integrado. Ahí lo ven. Este está hecho para insertarse en una tablilla de experimentación, como la que usamos en la práctica. Pero también hay para insertarse en un circuito impreso, que tienen las patitas acostadas, no verticales como aquí. Las tienen acostadas, ¿no? Pero este es el 741. Entonces, acá es un integrado así. Tiene una muesca que es un encapsulado, es de plástico o de baquelita, como los sockets antiguos, ¿no? Los de cafés. Este es un encapsulado. Y en relieve está devastado aquí, está rebajado. Esa muesca es para indicar el orden en que debemos contar las patitas. Entonces aquí tiene sus terminales. Es la 1, 2, 3, 4. Del otro lado va a ser la 5, 6, 7, 8. Por acá van a salir las terminales. Así. Entonces tiene 4 pines de un lado, 4 del otro. Y la muesca me dice desde dónde debo empezar a contar. Visto por arriba en una vista interna, sería así.
Aquí está la muesca. Y adentro están las terminales del amplificador. Las dos terminales negativa y positiva de entrada, que son la patita 2 y 3. Y la terminal de salida, que es la pata número 6. Entonces aquí este es la patita 1. Se conoce como terminal de ajuste a 0. La 2 es entrada negativa. La 3, entrada positiva. La 4 es, ¿cómo le ponen aquí? Le voy a poner es alimentación negativa. La 5 es ajuste a 0 también. La 6, salida. Aquí salida. La 7 es alimentación positiva, llamada VCC. La 8 no hay conexión. Entonces voy a bajar la cámara para que vean ahí las terminales. La 1 y la 5 se conocen como terminales de ajuste a 0. Es para sus características, mejorar sus características reales que tiene, porque no se comporta tan perfecto. Con esto se hacen ajustes para que se acerque más a lo perfecto, a lo ideal, a lo teórico. ¿Sí? La 2 es la entrada negativa, la 3 es la entrada positiva, la 4 es la alimentación negativa que debe llevar, la 6 es la terminal de salida, la 7 es la alimentación positiva y la 8 no tiene conexión, es una patita de adorno para que no desentone y se vean las 4 patitas acá y 4 del otro lado. Es una terminal que no se usa. Este es el integrado que puede ser el TL081, o sea, por ejemplo, integrados, todos los integrados que tienen un solo operacional cumplen ese orden. Por ejemplo, el que estamos viendo aquí, que es el 741, o sea, el MUA 741, o el TL081, o el LF351, así. Son, por ejemplo, 3 amplificadores operacionales que tienen exactamente el mismo orden, pero el más popular es el primero y es el más económico. Y los demás aumentan su precio, son un poquito más caros. A pesar de eso, no son caros en realidad, o sea, son económicos. ¿Sí? Para las cosas que se pueden hacer con ellos son muy baratos. Y las alimentaciones, que son las terminales que ya les había mencionado, por ejemplo acá en el pizarrón, ¿no? Que les había dicho que estas son las alimentaciones, o sea, estas dos, las patitas de las alimentaciones. Allá en el, acá déjenme tantito así porque no me está
enfocando bien, ¿no? Las alimentaciones positiva, negativa, positiva, negativa. Esta, por ejemplo, podría ser la BCC y esta la BEE. Así. Igual acá, BCC y esta la BEE. ¿Sí? Esta es alimentación positiva y abajo alimentación negativa. Si este amplificador usa dos alimentaciones, una es positiva, la otra negativa. Igual este otro. Si el amplificador nada más trabaja con una sola fuente de voltaje de alimentación, entonces esta sería la fuente de alimentación y la otra sería tierra, va directo a tierra. Y bueno, vamos entonces ahora a borrar acá. Si nos enfocamos solamente a la alimentación, vean aquí, levanto la cámara. Si nos enfocamos a la alimentación, pues podría decir que entonces aquí va la terminal así. Esta sería, voy a poner los números de las terminales del integrado. ¿Sí? La patita número 2, la 3, la 7, la 4 y la 6. ¿Sí? Son las patitas que normalmente usamos. Si voy a alimentar el circuito, hagan de cuenta, se los voy a ilustrar de una manera muy visual, ¿no? Hagan de cuenta que yo tengo aquí una pila, una batería. Imagínense que voy a usar una batería de las que conocemos así, de esa forma. Y tengo la otra acá. Vamos a suponer que hay baterías de esta forma, como las que conocemos. Baterías como estas, ¿no? O sea, son baterías como esta, que tienen su terminal positiva negativa, así, ¿no? Entonces, pero vamos a suponer que esta me va a servir para alimentar mi voltaje BCC. Esta es BCC y esta es BEE. Entonces, yo tengo el positivo arriba, negativo abajo, positivo arriba, negativo abajo. Así son las polaridades. Tomo esta terminal y la conecto acá, así. Tomo esta terminal y la conecto acá, ¿sí? O sea, la alimentación, estoy alimentando un voltaje positivo arriba, negativo abajo. Y esta terminal y estas otras terminales van a tierra. Entonces esta, digamos que la conecto a tierra. Esta también. Así que termino conectando esta con esta, porque las dos van a tierra. Y ya estoy polarizando mi amplificador. Claro que no hay pilas AA de 10 volts o de 12 volts o de 15 volts. No hay pilas así. Solo hay de 9 volts y de 12 ya serían de tamaño muy grande y muy caras. Entonces, usamos la fuente de alimentación para polarizar, ¿sí? Usamos en realidad aquí el símbolo de la batería, ¿sí? BSC y acá dos baterías o fuentes de voltaje directo, una negativa, otra positiva, y estamos polarizando al amplificador. Ya que esté polarizado, ya no nos debe tocar aquí, ya no debemos tocar, ya eso no se mueve, se queda fijo
y nos olvidamos de esta parte. Ya está listo, lo acabamos de alimentar para que trabaje, ahora ya debe trabajar. Entonces, por eso ya no se dibuja en esta parte no se dibuja. ¿Sí? Estas dos baterías son esta fuente que está aquí. Son esta fuente. Aquí está una, ¿sí? El rojo y el negro, positivo y negativo. Aquí está otra, positivo y negativo. Esta es la otra batería. Una es acá, otra es acá. Con estas perillas controlo una batería. Y con estas otras controlo la otra batería. Para alimentar al amplificador. Entonces, ya que está polarizado, ya no me interesa. O sea, ya digo, ya lo alimenté, ya no me preocupo por él. Ya solo me concentro en estas terminales del amplificador. Pero sé que está alimentado, ¿sí? Sé que está alimentado y que ya puede empezar a trabajar. ¿Sí? Eso es lo que importa ahí. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el modelo de este amplificador? Ustedes se acuerdan que el modelo de un amplificador de voltaje, de un amplificador como este, que de una sola terminal, así, y su tierra por acá afuera, este amplificador tiene un modelo ideal. Aquí está el voltaje de entrada, acá está el voltaje de salida, y su modelo ideal sería así. Este es el modelo de este amplificador. Es el voltaje que entra, lo recibe aquí, las terminales de entrada, lo traslada a la fuente dependiente, y esta fuente dependiente lo multiplica por AB. ¿Sí? Esta fuente dependiente lo multiplica al voltaje que capturó, lo multiplica por AB y lo entrega. Este es un modelo ideal. Y es ideal porque la resistencia de entrada es muy grande para que capte lo más que se pueda de voltaje. Aquí hay una resistencia de entrada infinita. Infinita, o sea, es la máxima resistencia que puede haber con las terminales abiertas. Entonces su resistencia de entrada es infinita. Y es ideal también porque aquí la fuente debería tener una resistencia, y como no tiene, entonces su resistencia de salida es cero. Un corto. Infinita es circuito abierto. ¿Sí? Este es un amplificador de una entrada, una salida, y su terminal de tierra, que es esta. Así. Este es modelo de este. Si yo hablo de un amplificador real, entonces las resistencias no valen ni infinito ni cero. Tienen que estar ahí. Va a haber un valor de resistencia así, que ya no va a ser infinito. ¿Sí? Que es un valor finito. Y va a haber una resistencia acá, que también
así. ¿Sí? Este es un amplificador real. Su modelo es así. Esta resistencia trata de ser lo más grande que se pueda para que capture lo más que se pueda de voltaje. A mayor resistencia captura más voltaje. Y la resistencia de salida trata de ser una resistencia baja para que no se quede con voltaje y permita que este voltaje se vaya a la carga, o sea, al elemento que conectemos aquí. La carga es el elemento que yo le conecte. Si yo conecto aquí otro resistor, y ese es el resistor de carga, por eso le pongo L, porque L es de carga, ¿va? ¿Sí? Entonces, este resistor debe ser lo más chico que se pueda para que capture todo este voltaje, o casi todo. Y este resistor al revés debe ser el más grande posible. Así que el objetivo es que en un amplificador la resistencia de entrada sea lo más grande que se pueda. Infinita sería lo mejor. Y la de salida lo más baja que se pueda. 0 sería lo mejor. ¿Sí? En un amplificador ideal. Así que en un amplificador ideal, lo mejor sería que esto fuera abierto, para que aquí quedara todo el voltaje, y este fuera un corto, para que aquí no se quedara voltaje, y todo se entregue. Es un modelo ideal. ¿Sí? En un amplificador operacional, pasa algo semejante. Nosotros ponemos una terminal aquí, y entonces entre estas dos terminales debe haber una resistencia lo más grande posible. Lo mismo entre estas dos. Entre estas dos terminales debe haber una resistencia muy grande. Lo mismo en estas dos. Y la salida debe tener la menor resistencia posible. ¿Sí? La menor resistencia posible. Entonces, ¿cuál sería su modelo? Pues su modelo sería así. Este sería la Tierra. Voy a hacer el modelo aquí abajo. ¿Sí? Que no tiene que aquí hagan de cuenta que hay una división. ¿Sí? Aquí tiro una línea punteada para indicar que este es un dibujo y este es otro. Entonces acá pongo así. Estas son las terminales. La entrada negativa es esta. La entrada positiva es esta. ¿Sí? Así que esta sería la patita 2, la patita 3, la patita 6 sería esta. Y esta que está acá es esta Tierra. Este sería el modelo. Aquí iría la ganancia. Pero esta va a ser la diferencia de estos voltajes. Voy a quitar ahorita esta y les voy a mover de lugar. Ahí. Esta es la 2, la 3. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que aquí está el voltaje B más. Acá, así, está el voltaje B menos. ¿Sí? Ahí están las terminales. De la terminal 2 a Tierra, de aquí a acá, es esta. Y es el voltaje llamado B menos. De la terminal 3 a Tierra, es esta, llamado B más, porque entra la positiva. ¿Sí? A la positiva. Esta me va a dar B más menos B menos.
Entonces aquí va a ser la resta y luego lo multiplica a veces. Y eso es lo que me entrega y se va a llamar V0. O sea, este voltaje V0. Entonces, este va a ser el modelo de este amplificador, del amplificador operacional ideal. Nosotros vamos a ver al amplificador como ideal para que nuestros análisis se hagan muy fáciles y nos va a dar buenos resultados. Entonces, ¿cuánta resistencia hay aquí a la entrada del amplificador? Aquí, pues infinita, porque está abierto como en el modelo anterior. ¿Sí? Hay una resistencia infinita. O también podemos decir que hay infinito de aquí a acá o de aquí a acá. ¿Y cuánta resistencia tiene esta fuente a la salida? 0, para no quedarse con nada de este voltaje, para que todo este voltaje se venga hacia la carga que vamos a conectar, ¿sí? Entonces, este es el modelo del amplificador. Ustedes lo ven, cuando nosotros lo vemos por primera vez un modelo del amplificador, pensamos que ha de ser muy complicado trabajar con él, porque son solo alambres ahí al vacío, así parece. Pero a nosotros lo que nos interesa es que el voltaje de aquí a acá es el voltaje de aquí a acá. Y ese voltaje es la diferencia o resta de este menos este. Entonces la resta de estos dos voltajes está aquí. Esa resta se multiplica por A. Y eso es lo que sale como V0. ¿Sí? Ahora, ahorita nos quedamos con ese modelo como los otros modelos que vimos. ¿Se acuerdan que cuando el capítulo anterior, sistemas electrónicos, les di modelos de amplificadores y conectamos amplificadores en cascada? ¿Cómo se analiza? Pues igual aquí, o sea, es lo mismo. Este es un modelo de un amplificador y si quiero conecto más en cascada, nada más busco la manera de hacer una conexión lógica, ¿no? Pero no tiene nada de difícil. O sea, aquí para nosotros lo que debemos entender cuando vemos esto es que como la resistencia de entrada, aquí ven, la resistencia de entrada está aquí. Esta resistencia es infinita y la resistencia de salida es 0. Entonces aquí la corriente en esta terminal, la voy a poner así, I menos vale 0. Y la corriente en esta terminal, que le voy a poner I más, vale 0. O sea, es como decir que esta corriente I más es igual a 0 y esta corriente que es I menos es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué valen 0 las corrientes? Porque está infinita la resistencia. No hay manera de que circule por aquí en el circuito o se venga hacia acá, hacia tierra. ¿Sí? Así que no hay corriente. En un amplificador operacional ideal no hay corriente de entrada. No existe corriente de entrada. Estas dos características son importantísimas. Resistencia de entrada infinita, resistencia de salida cero. La otra característica es que esta ganancia, la ganancia del amplificador, la ganancia en voltaje, la que normalmente llamamos, como acá lo dice, AD, esta ganancia debe ser lo más grande posible, de preferencia infinita. Eso es lo que quiere uno. El fabricante no ha logrado hacer ganancias infinitas. En la práctica, estas ganancias alcanzan valores de 200,000. 200,000 es mucho. Multiplicar la diferencia del voltaje por 200,000, imagínense, multiplicar una diferencia de voltaje por 200,000, ¿cuánto va a crecer? Así que idealmente, teóricamente, vamos a suponerla que es infinita o tiende a infinito, ¿sí?
Así que esta ganancia A suponemos que tiende a infinito, la ganancia. Otro detalle más, voy a borrar acá, estoy señalando las características del amplificador para que no se nos dificulte entender por qué la forma de analizarlo, ¿sí? Por qué se analizan los circuitos de una manera especial. Bueno, otra característica antes de terminar este video es la siguiente. Se llama el ancho de banda del amplificador, ¿sí? ¿Qué quiere decir el ancho de banda de un amplificador? Ya ven que, por ejemplo, les platicaba en el capítulo anterior que es sistemas electrónicos, que fue sistemas electrónicos, que la banda de audio que nosotros podemos escuchar es de 20 Hz a 20 kHz. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro oído es capaz de percibir señales de sonido de 20 Hz que oscilan a frecuencia muy lenta, 20 Hz. ¿Sí? La mayoría de las personas si tiene sus oídos sanos, debe poder percibir frecuencias de 20 Hz. Y los sonidos, a medida que se hacen más agudos, más chillones, pues aumentan de frecuencia y podemos llegar a escuchar sonidos tan chillones, o sea, tan agudos, como con una frecuencia de 20.000 Hz. Es la más alta que podemos escuchar. Entonces, hacemos de cuenta que es así, que nuestro oído, acá lo pongo, ahí está el oído, es un sistema en donde llegan señales de 20 Hz y señales tan grandes como 20 kHz. Y todas ellas las alcanza a percibir, pero esta es una oreja, esta es una oreja, por eso la puse así. Entonces, el oído es un sistema, es como un circuito, y si las escucha, las procesa. Si las percibe con buena amplitud, las procesa. Así que digamos que acá el siguiente paso es que la señal que se percibe la entrega al cerebro, ¿no? O sea, viene acá y está el cerebro. Y el cerebro la procesa, la interpreta. Pero para poderla procesar necesita que esta señal sea captada con buena amplitud. Si es captada con buena amplitud, la percibe y la interpreta. Igual esta. Señales de frecuencias intermedias también las capta bien y las puede procesar. Pero señales por abajo de esta frecuencia o por arriba de esta, se puede decir que entran con una amplitud tan pequeña que no las percibe el cerebro y ya no las captura, ya no las procesa. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que desde el punto de vista gráfico,
aquí estaría el voltaje que vamos a interpretarlo como un voltaje, aunque las señales que percibimos pues no son, bueno, quizás sean señales eléctricas dentro del cuerpo, pero vamos a interpretarlo como si fuera un voltaje. Entonces yo diría que este voltaje que está aquí es el voltaje que percibe el cerebro, ¿sí? Eh, y van desde 20 hasta 20.000, y esta es la frecuencia en hertz de esas señales. Entonces este voltaje es la amplitud. Si la señal está dentro de este rango, la señal de sonido, entonces la amplitud alcanza valores grandes, pero si la señal excede los 20.000 Hz, las amplitudes se decrecen. Si está por abajo, si está en este rango la señal de sonido, estas amplitudes son tan pequeñas que el cerebro no las alcanza a procesar. Si estas señales son de mayores a 20.000 Hz, son también de amplitud tan pequeña que el cerebro no las procesa bien. Y las señales intermedias, incluso las más específicas dentro de un rango intermedio, más dentro del rango de la voz humana, son las que tienen mejor amplitud. Y esas señales que están dentro de el rango de voz, por ejemplo, vamos a pensar aquí, acá, ¿sí? Del rango de la voz, son las que salen con la mejor amplitud. Aún así alcanzamos a escuchar frecuencias tan agudas como las de una flauta o tan graves como las de un tambor. Este es el ancho de banda de las señales que el oído alcanza a percibir. Su ancho de banda es este espacio de frecuencia. De aquí a acá es la banda audible o de audición. ¿Sí? Es lo que se llama ancho de banda. ¿Qué es lo que hace que el ancho de banda esté en este rango? La calidad del oído. Que también funcione el oído va a permitir que las señales entren con buena amplitud al cerebro, y fuera de ese rango de frecuencias entran con una amplitud que el cerebro ya no las capta. Entonces el ancho de banda es así, de 20 a 20.000. ¿Sí? En el caso del amplificador, el amplificador también tiene un ancho de banda, porque aquí a la entrada entran voltajes de distintas frecuencias. La frecuencia más baja que puede manejar son 0 Hz, o sea, entra una señal así. Yo le puedo estar aplicando un volt, voltaje de entrada es 1 volt. En ese momento, si yo aplico 1 volt a la entrada, esta tiene frecuencia 0. Pero también le puedo aplicar señales de más frecuencia. Le puedo aplicar una señal
así, que tenga una frecuencia, por ejemplo, 100 Hz, ¿sí? Mi voltaje de entrada. O le puedo aplicar frecuencias más altas. O sea, puedo aplicar una señal que tenga una frecuencia que oscile así. Y a lo mejor esta frecuencia vale 10.000 Hz. Entonces, si la señal que entra me la amplifica a veces fielmente, o sea, si entra esto, la salida, este es el eje de tiempo, tiempo, tiempo. Acá. Entonces el voltaje de salida, ¿cuánto va a ser? Va a ser A volts, ¿sí? O sea, 1 por A. Si está entrando 1 volt, lo multiplica por A y sale A volts. Es el voltaje. Igual esta señal B0 sería, si acá entra 1, pues acá sale un máximo de A volts, pero de 60 Hz. ¿Sí? Y lo mismo esta. Así que este circuito, este amplificador, mientras cumpla con la multiplicación, con multiplicar siempre por A todos los voltajes que entran, entonces mientras cumpla se dice que está operando con una buena banda, ancho de banda. Su ancho de banda está funcionando. El amplificador ideal no está limitado como el oído, que tenga un rango de frecuencias en el que funciona y ya frecuencias por abajo y por arriba no funciona. En el amplificador ideal, el ancho de banda se dice que es infinito. O sea, así. Este es el eje de frecuencia y ya no tiene esta curva, es siempre así. ¿Sí? El voltaje de salida, B0, dividido entre el voltaje de entrada, que sería B más menos B menos, siempre vale A. O sea, lo que sale siempre va a ser A por B más menos B menos. Lo que sale siempre va a ser A por B más menos B menos. O sea, siempre se va a cumplir esto. Para cualquier frecuencia, desde 0 hasta infinito. ¿Sí? O sea, su ancho de banda, BW, aquí lo pongo, ¿sí? Su ancho de banda es infinito. Le puedo meter una señal de la frecuencia que yo quiera y debe salir bien. Eso en el amplificador ideal. En el amplificador real ya no se va a cumplir. Está limitado en la realidad, o sea, no trabaja a rangos de frecuencias tan grandes. No podemos alimentarle una señal de 1 MHz y que a la salida siga funcionando bien. ¿Sí? Los amplificadores operacionales como el que les mostré trabajan anchos de banda como de 10.000 Hz por ahí, pero a nosotros, para no meternos en problemas ahorita, lo vamos a suponer que como es un ideal, pues tiene un ancho de banda infinito y eso nos facilita
ahorita no preocuparnos en su ancho de banda. Decimos, no hay problemas, funciona bien. Ya en la práctica, cuando lo veamos funcionar, vamos a ver que solamente desde 0 hasta como más o menos por acá, 10 kilohertz o un poco más, depende del operacional. Si es un operacional de buena calidad, pues a lo mejor abarca más. Si es un operacional más económico, más barato, pues abarca menos. Así, o sea, ya depende del amplificador que compremos, pues va a tener más o menos ancho de banda. Pero ahorita lo vamos a tomar así. Entonces dejamos este video así y nos vamos a este otro video. Gracias.